de 3 webinars que tienen que ver con neuropsicología, ¿sí? Neuropsicología es una disciplina que creo yo que viene creciendo a lo largo de la historia, diferenciándose un poco de la neurología, un poco de la psicología tradicional, y generando un campo bastante propio de acción que ha tenido distintos tipos de enfoques a lo largo de la historia. Y nosotros vemos en la clínica diaria que tiene un rol preponderante y que muchas veces los aspectos que aborda la neuropsicología son los más relevantes en la vida diaria de los pacientes. Quizá en otras circunstancias se dejan de lado estos aspectos por otros que son tradicionalmente más fácilmente medibles, pero con el avance de los métodos de diagnóstico y con las baterías de tests que se van incorporando, se va pudiendo hacer una ciencia cada vez más representativa del funcionamiento cerebral. Por eso decidimos empezar nuestro año académico. En realidad lo empezamos en enero con la charla que tuvimos a cargo de la doctora Tripodoro sobre planificación compartida de la atención, pero empezamos nuestra serie de webinars, los terceros miércoles de cada mes, con estos 3 hitos que vamos a hacer con respecto a neuropsicología. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser introducción y práctica de los dominios cognitivos. El próximo mes será atención y fatiga cognitiva, desafíos en el proceso de rehabilitación, y en mayo será una actualización en rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral adquirido. Para la presentación de hoy nos acompaña la licenciada Mariana Zarza, que es licenciada en psicología y especialista en neuropsicología, es docente de la práctica profesional neuropsicología clínica de la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires, es neuropsicóloga e investigadora en la unidad de neurología de la sección enfermedades desmielinizantes del Hospital Ramos Mejía, y es neuropsicóloga de la Clínica Santa Catalina y de otros centros de salud. Así que, como siempre, les pido que tengan los micrófonos muteados, y después de la presentación vamos a hacer los comentarios y preguntas que surjan. Muchas gracias, gracias Mariana, y te paso la pantalla o el micrófono, la pantalla ya la tenés, para que empieces tu presentación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Bueno, primero, antes de empezar, quería decirles a todos, agradecerles por estar acá. Para nosotros, desde el área de las neurociencias, es muy importante, como decía Hernán, que me spoileó todo lo que iba a decir. Para nosotros es muy importante que podamos transmitir qué es la neuropsicología, qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, como decía, es una rama que está surgiendo, que la verdad viene surgiendo bastante bien, fue creciendo a lo largo de los años, tampoco es que tiene muchos años de nacida, pero se está haciendo más conocida, y la verdad que, como decía, tiene un impacto en los pacientes, pero no solamente en los pacientes, sino en nuestra familia, que lo podemos ver incluso hasta en nosotros mismos. Entonces, como también decía, tiene un impacto en nuestra funcionalidad, en nuestra vida diaria. Entonces es muy importante que ustedes puedan estar acá, y para nosotros es un placer, es un orgullo, así que bueno, muchas gracias por estar acá. También quería agradecerles porque, bueno, sabemos que después de un día de mucho trabajo, llegar a esta hora, la verdad es que no quisieran estar escuchándome, sino por ahí hacer otras cosas, así que enteramente agradecido a todos ustedes. Incluso hay alguien que también está haciendo reposo y está en la charla, así que muchas gracias a todos. La verdad que muchas gracias. Bueno, como dijo Hernán, hoy vamos a hablar sobre neuropsicología, introducción y práctica de los dominios cognitivos. Antes de empezar, quería contarles algo muy chiquitito. A lo largo de todo el tiempo, de toda la formación que yo tuve y que sigo teniendo, siempre en las primeras clases a nosotros nos preguntaban qué era lo que nosotros entendíamos por el tema que íbamos a desarrollar, que íbamos a ver. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy lo que vamos a hacer es darle una vueltita más a todo esto, a todo este aprendizaje que vamos a tener hoy en conjunto,
Y vamos a empezar a preguntar sobre estas cosas, sobre la neuropsicología, sobre los dominios cognitivos, pero de otra forma. No voy a hacer la maestra Ciruela que empieza a llamar de a uno a ver qué significa cada cosa, sino que lo vamos a trabajar todos juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la diapositiva siguiente va a aparecer un código QR. Hay algunos que están desde la compu, eso lo que pueden hacer es escanearlo desde el celu, o bien lo que voy a pasar es un link. No es nada malicioso, créanme, no les vamos a sacar ni nada, ¿sí? Lo que van a acceder es a 3 preguntas. Esas 3 preguntas tienen un tiempo de 20 segundos, ¿sí? Para poder leer y para poder responder. Esos 20 segundos que uno dice, que por ahí puede parecer que es un poco, que es mucho, pero en realidad cuando nosotros leemos la pregunta, leemos los distintos tipos de respuesta que hay, seleccionamos uno entre la comprensión, lo que leemos y la velocidad de procesamiento, esos 20 segundos se hacen agua, ¿sí? Así que lo que les recomiendo es que presten mucha atención. Y esto mismo, vamos a seguir trabajando, o sea, terminan de trabajar ustedes, terminamos de trabajar todos y vamos a seguir trabajando y vamos a entrenar un poquito la mente. Vamos a ver cómo estamos en velocidad de procesamiento, ¿sí? En lectura, vamos a seguir trabajando un poquito, ¿sí? Pero desde otro punto de vista. Entonces, acá les dejo, a ver si pasa esto. Ahí está. Les dejo el código QR y ahí les paso el link para que puedan hacer estas preguntitas. Algo importante que les iba a decir, ya se los compartí, no sé si pueden acceder, pero algo importante de esto es que les va a pedir en una primera instancia que se registren, ¿sí? Que pongan un nombre. El nombre puede ser el de ustedes, el de sus mascotas, una inicial, lo que ustedes quieran. Puede ser anónimo, puede ser lo que quieran. Lo importante con esto es que puedan llegar a participar los que quieran, ¿no? Obviamente. Y otra de las cosas es que las respuestas, digamos, que ustedes hagan, sean lo más sincero posible. Esto lo que estamos haciendo hoy es una clase, es aprender en conjunto, ¿sí? Entonces, nadie los va a juzgar, nadie les va a decir que no saben de neuropsicología, que saben esto, pero esto no. Nada que ver, ¿sí? Así que siéntanse libres de responder lo que sepan, lo que no sepan, pero traten de hacerlo, ¿sí? En la medida de lo posible. Bueno, ya pueden empezar. No sé si... No, que ya empezaron a responder. Muy bien. Bueno, muy bien. Qué convocatoria, no lo puedo creer. Respondieron un montón. Muchísimas gracias por participar. Bueno, lo que tiene esto, en la parte final, no sé si les apareció, pero pueden ver, digamos, a medida que van respondiendo, pueden ver ustedes las respuestas y al final de todo les va a aparecer, digamos, como la devolución. Les va a aparecer las preguntas, las respuestas, eso, si quieren, le pueden sacar captura, no sé, lo que ustedes quieran. Esto va a estar abierto, así que tienen tiempo, digamos, si no lo hicieron hoy, si lo quieren hacer después, si lo quieren hacer otro día, tienen tiempo, digamos, como para hacerlo. Ahora era más o menos para ver cómo lo que respondían más o menos cada uno de ustedes. Tiene un ranking para mostrarles, tiene como un podio para ver quién respondió mejor. Como tiene tiempo esto, como son 20 segundos, si ustedes, por ejemplo, respondieron, no sé, varias personas respondieron las 3 preguntas bien, eso se va acomodando de acuerdo a cómo van respondiendo, ¿sí? Eso también tiene que ver con la velocidad de procesamiento, que bueno, que lo vamos a ver más adelante.
Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase. Lo que ustedes vieron ahí en esas preguntitas eran qué es la neuropsicología, qué son los dominios cognitivos, y después había otra pregunta que era mucho más larga, la del final, ¿sí? Eh, Como bien decía Hernán, bueno, la neuropsicología es una disciplina científica que lo que trata de poder ver son los procesos mentales, los procesos cognitivos, que están divididos en estos dominios cognitivos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros poder funcionar en nuestra vida diaria y ser lo que somos, que no es para menos. Dentro, como dije, de los dominios cognitivos, lo que se trata en eso son distintas áreas mentales, distintas áreas cerebrales, si los queremos decir, como para llamarlo de una forma, de las cuales cada una de ellas está constituida por distintas funciones cognitivas. Son distintas funciones cognitivas, pero a la vez todos los dominios cognitivos se interrelacionan entre sí, ¿sí? Los dominios cognitivos que vamos a ver hoy no son todos, vamos a ver solo algunos y muy, digamos, por arriba, algún punteo, porque la verdad, si hablamos de cada dominio cognitivo, tendríamos que estar una o dos clases como mínimo por cada dominio cognitivo, sin hablar obviamente de evaluación y sin hablar de rehabilitación, solo los dominios en sí, o sea, hay mucho, 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 mucho más decir. Pero bueno, vamos a dar un punteo de cada uno. Teníamos entonces, lo que vamos a ver es memoria, atención, lenguaje, visoconstrucción, visoespacialidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Otra de las cosas que quería contarles... Mariana, Sí. discúlpame, no sé si estás pasando diapos, pero se sigue viendo el QR. No, está bien, era solo hablar y ahora paso. Bueno. Entonces, otra de las cosas que les quería mencionar era sobre lo que nosotros hacemos, los neuropsicólogos, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos estos dominios cognitivos y además de evaluarlos, dependiendo de lo que le dio, digamos, el rendimiento de la persona en la evaluación, es que nosotros planificamos la rehabilitación, que las rehabilitaciones siempre son personalizadas, nunca va a ser la misma rehabilitación de uno para el otro, si bien se pueden digamos, como utilizar ciertas herramientas para un paciente y para el otro, pero nunca, digamos, que va a ser una rehabilitación igual a la de otro paciente, porque juega, digamos, nosotros cuando hacemos la entrevista inicial, preguntamos sobre la funcionalidad del paciente, preguntamos cuántos años de educación tiene, que eso es muy, pero muy importante, y preguntamos otras cosas más, que todo, digamos, en conjunto y sumado a cómo le fue en la evaluación es que planificamos después la rehabilitación. Algo que voy a mencionar ahora por arriba y que después lo vamos a retomar al final, es que no va a ser la misma recuperación o que vamos a tener con un paciente que es joven, eh, a comparación de un paciente que ya está en edad avanzada, ¿sí? La recuperación de cada uno de ellos, al igual que la evaluación, van a dar de formas distintas. Eso no quiere decir que no se los pueda abordar, ¿sí? Eso es totalmente distinto. Se los puede abordar salvo algunos casos muy particulares, pero que no es la totalidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar, voy a contarles 3 ejemplos. Vamos a empezar con esto. Quiero que, en la medida de lo posible, me presten toda la atención que puedan, porque estos 3 ejemplos los van a tener que recordar, ¿sí? Primero voy a empezar con el ejemplo de, imagínense ustedes volviendo del trabajo, están en el colectivo y se ponen a pensar en qué es lo que tendrían que cocinar, qué podrían cocinar a la noche. Entonces se ponen a pensar y dicen, bueno, a ver, ¿qué tengo en la heladera? ¿Me quedó algo de ayer? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo en la heladera? ¿Qué tengo en la alacena? A ver, ¿qué puedo llegar a cocinar? ¿Qué me faltaría? Bueno, y decimos, bueno, primero, entonces vamos, llego y me fijo qué hay y después voy al supermercado. Bueno, hacemos eso, llegamos, dejamos las cosas, decimos, bueno, nos fijamos qué es lo que falta, vamos al supermercado. Cuando vamos al supermercado decimos, bueno, muy bien, tenía que comprar la leche, la crema, los fideos y... ¿Qué era? ¿Qué más era?
Sí, voy a cocinar fideos con crema y, bueno, voy a agarrar esto, pero no me acuerdo, lo llevo por las dudas, porque no me acuerdo si era esto. Bueno, tenemos en mente ese primer ejemplo. El segundo, vamos a ver que, por ejemplo, nosotros, en el trabajo, un compañero nos dice, bueno, ¿podrías preguntarle al fisiatra, sí, no sé, por Juan Pérez, que queremos ver si le podemos agregar tal terapia? Y también podrías preguntarle, ya que estás, por Pepito Grillo, que la verdad es que tuvo unas conductas disruptivas y no sabemos cómo abordarlo ahora, si tiene que bajar a terapia. Y después, por otro lado, decimos, bueno, también le podés preguntar si está eh, María Josefa. Preguntale por ella porque le dieron unos análisis de sangre y le dieron mal y queremos saber cómo va a continuar de acá en adelante, si la podemos bajar, etcétera, etcétera. Decimos, sí, cuando nos desocupamos, vamos, no hay problema, vamos. Cuando ustedes van a hablar con el fisiatra, le dice, sí, quería preguntarte por Juan Pérez, porque tal cosa, y quería preguntar por Pepito Grillo que... Ay, pará, se me confundió, porque no sé si era Pepito Grillo o si era María la que tenía como la conducta disruptiva o le había dado mal el análisis de sangre. Bueno, pregunto y vuelvo. El tercer ejemplo, que o sea, todos los ejemplos que doy son totales que nos puede pasar en la vida diaria. Estamos conversando, nos juntamos con un amigo, estamos conversando y, por ejemplo, en esto se juntan dos amigas. Y una le dice a la otra, hablan del fin de semana de lo que hicieron. Y le dicen, ¿sabes qué? Bueno, ¿te acuerdas que yo te conté de Tommy? Que al final, nada, pobre se tuvo que ir antes de la juntada. Y la otra amiga le dice, ¿qué Tommy? Tommy, ¿te acuerdas que te dije que nos habíamos juntado, pero que se fue antes? Que llevó el perro. Sí, el perro, porque no lo podía dejar solo, no lo quería dejar solo en la casa. Bueno, esos son los tres ejemplos, un montonazo. Bueno, ahora, cuando nosotros pensamos en estos ejemplos, podríamos pensar en absolutamente en nuestra memoria. Y hablando de lo que son los dominios cognitivos, cuando nosotros solemos escuchar en la vida diaria que cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, como en el primer ejemplo, se olvidó de algunas cosas de la lista de lo que tenía que comprar. Entonces decimos, bueno, tiene un problema en la memoria. Y hablamos de la memoria, la atención, el lenguaje, como si fuera uno solo. Y en realidad no es así. Dentro de cada dominio cognitivo, como había dicho, hay diferentes funciones, pero más allá de eso, hay también distintas modalidades. En los tres ejemplos que di, nosotros podemos ver que eso forma parte de la memoria episódica, es decir, de los hechos, de todas las vivencias que nosotros tenemos en el día a día, ¿sí? Cosas que pasamos en el trabajo, en casa, no sé, si salimos, lo que nosotros hacemos diariamente es parte de la memoria episódica. Podemos tener alteraciones en eso, pero no es la única forma en la que podemos tener alteraciones. También pueden ser alteraciones en la memoria semántica, que son los conocimientos que nosotros tenemos acerca del mundo. Y que esas son construcciones que nosotros tenemos en la escuela, que lo formamos en la escuela, en la universidad, nosotros leyendo un paper en nuestras casas, los conocimientos de la cultura en general. Y podemos tener alteraciones en eso, como también alteraciones en la memoria procedural. Eso lo que guarda es el paso a paso de cómo hacer acciones determinadas. Por ejemplo, lavarnos los dientes, manejar, comer solos, cambiarnos la ropa, ¿sí? Son todas cosas que si ustedes se ponen a pensar, nosotros ya lo hacemos de forma automática. No tenemos que pensar tanto en lo que tenemos que hacer porque ya aprendimos una vez el paso a paso y ahora ya lo hacemos de forma automática. Eso, cuando nosotros preguntamos al principio, en lo que sería la entrevista, nosotros preguntamos por la funcionalidad previa del paciente. Y para nosotros es importante porque eso evalúa la dependencia o la independencia que tiene esa persona. Y eso se compara, digamos, en lo que es las actividades de la vida diaria,
también nos da a nosotros como un puntapié de decir, bueno, a raíz de eso, sumado a lo que nos da en la evaluación, podríamos llegar a tener unos indicios de un diagnóstico presuntivo, que por supuesto el neuropsicólogo nunca puede diagnosticar, si el diagnóstico final, lo va a tener siempre el neurólogo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces, siguiendo con estos ejemplos, cuando nosotros evaluamos lo que sería la memoria procedural y la persona, por ejemplo, tiene una alteración de que no recuerda cómo era comer, cómo era hablar, nosotros ya nos da un indicio de que seguramente esta persona está dependiente en su vida diaria y podríamos llegar a pensar que ya tiene como un grado severo, ¿sí? De una cierta alteración. Entonces, eso por un lado. También en lo que vemos con la memoria es que, y citando estos tres ejemplos, tenemos por un lado el primer ejemplo que era el del supermercado, que es cosas que nosotros vamos a hacer a futuro, ¿sí? Y cuando hablamos de cosas a hacer a futuro es nuestra memoria prospectiva. Y a veces ese futuro no es dentro de un montón de años, es como en el ejemplo, lo que vamos a hacer dentro de unos minutos. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo, que es algo que nos dijeron ahora, que lo charlamos ahora y que me dijeron que, bueno, si lo podía hacer. Entonces, es algo de la memoria inmediata. Y cosas, como en el tercer ejemplo, que nos contaron lo que pasó el fin de semana, que pasaron hace meses, hace semanas, hace años, forma parte de nuestra memoria pasada. Ahora, ¿cómo hacemos? Y es totalmente válida que me digan, che, Marian, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el ser humano para poder recordar? Es a través de tres procesos: codificación, almacenamiento y recuperación. Si la información no ingresa, no se puede, digamos, no la podemos codificar, no le abrimos la puerta, no la podemos codificar, por lo tanto, esa información no se puede fijar, es decir, no se puede almacenar. Y si no se almacena, no se puede recuperar, no tendríamos nada para recuperar, ¿sí? Bien, esos serían como todos los procesos. Ahora, siguiendo un pasito más y volviendo también a los ejemplos que habíamos dado, si nosotros, por ejemplo, y ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es que se codifica esa información? Y nosotros podemos codificar, es decir, podemos hacer que esa información ingrese a nuestro sistema amnésico a través de la atención. Por eso al principio les dije, por favor, presten atención a las preguntas. Bueno, porque esto, voy a dar un ejemplo sencillo que a mí me parece que puede ayudar un poco más a entender qué es la atención. La atención, y me pasé hablando y no pasé las diapositivas, perdón. Esta era la diapositiva de la memoria. Ven que ya pasó. Bueno, cuando nosotros, bueno, la dejo un ratito por las dos. Cuando nosotros hablamos de la atención, voy a dar un ejemplo, como les dije, el que suelo dar siempre para que se entienda mejor. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a nuestras casas y queremos entrar, nosotros queremos entrar por la puerta, pero si la puerta está cerrada, no podemos entrar. Entonces, la atención sería eso. Es como la puerta de entrada a los diferentes dominios cognitivos, ¿sí? Eso sería la atención, como la antesala de todos los dominios y de las funciones cognitivas. Si nosotros prestamos atención a algo, es posible que esa información pueda ingresar, se pueda almacenar y después que la podamos recuperar, ¿sí? Ahora, lo que le decía al principio, si por ejemplo, alguien, no sé, no prestó atención, por ende tampoco pudo recuperar información y decimos, bueno, tiene un problema en la atención, volvemos a lo mismo. Bueno, quizás tiene una alteración en la atención focalizada, porque lo que nosotros tenemos también acá son distintas modalidades. Lo que decíamos recién es la atención focalizada. Prestamos atención a algo, nos tratamos de concentrar en algo específico, sin prestar atención a todo lo que pasa alrededor, que son todas cosas que nos distraen. Eso es la atención focalizada, que puede tener alteración en eso. En otras cosas, por ejemplo, puede aparecer la atención alternante.
que es cuando intentamos hacer una tarea de a una a la vez. Pero hacemos una tarea, vamos a otra, volvemos a la que estamos haciendo antes. Seguimos con el ejemplo del supermercado. Volvimos del supermercado, nos pusimos a cocinar. Cuando estamos cocinando, viene un familiar nuestro, hijo, hermano, pareja, lo que sea, nos pregunta algo, nos dice, ¿podés venir? Bueno, vamos, hacemos, nos llaman por el celular, tenemos que atender, tenemos que responder. Y después, cuando terminamos de hacer eso, volvemos a lo que estamos haciendo, lo que estábamos haciendo. Decimos, bueno, estaba cocinando, estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello. Es decir, que la atención alternante es poder ir de un foco, desengancharte, ir a otro, desengancharte, volver a lo que estabas haciendo. Y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Bien, que es ir de a una por vez. Otra de las cosas es la atención dividida, que esto es diferente, es hacer dos cosas o más al mismo tiempo, que es lo que nosotros conocemos como multitasking, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos varias cosas a la vez o hacemos dos cosas a la vez, podemos llegar a tener alguna cierta alteración en eso. Sé que hay algunos kines que están presentes y que por ahí me van a entender en el ejemplo que voy a dar, pero también suele ser bastante común escuchar esto que nos puedan contar los kines, que dicen, estoy haciendo una tarea que es motora motora, es decir, por ejemplo, estoy caminando y levanto una pelota y tiro una pelota en el aire, y la verdad que al paciente le va bastante bien. Pero yo le digo al paciente que camine y que cuando está caminando, que diga una palabra que empieza con determinada letra, que no puede decir familia de palabras y no puede decir nombres propios, y da un paso y se para, me responde. Sigue caminando, piensa, se para responder. Eso puede pasar y eso digamos que son fallas en la atención dividida, en hacer dos cosas o más al mismo tiempo. En ese caso eran tareas duales, que lo que trata de ver es, digamos, el funcionamiento motor y cognitivo a la vez. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos la atención sostenida, que es en un determinado tiempo prolongado, cuánta capacidad nosotros tenemos para prestar atención a eso. Lo que están haciendo ustedes ahora conmigo es básicamente eso. Muy bien. Vamos a pasar a otra de las cosas. Volvemos al primer ejemplo, seguimos con el supermercado. Después de esto van a salir todos a comer. Cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en el supermercado y pensamos, estábamos volviendo a casa y estábamos pensando en, bueno, a ver, llego a casa, me fijo qué hay para comprar, voy a comprar. Pero también tengo que ir al gimnasio. A ver, entonces, ¿cómo hago? ¿Puedo ir a comprar? ¿Puedo llegar a casa? ¿Lo puedo preparar la comida más o menos que esté hecha? ¿Puedo ir al gimnasio? Si después cuando vengo estoy un poco cansada y no tengo que hacer todo desde cero, puedo hacer eso. O puedo, no sé, llegar a casa, ir a comprar, me voy al gimnasio, después vengo, hago la comida. ¿Qué me conviene? ¿Qué hago? ¿Qué me resulta mejor? Eso, todo ese proceso en el cual está la organización, la planificación, en el cual está nuestro razonamiento, nuestra capacidad de abstracción, todo esto forma parte de las funciones ejecutivas, que son, digamos, el centro de mando cognitivo, ¿sí? Lo que trata de hacer es regular nuestro comportamiento también, nuestra capacidad para poder adaptarnos, ¿sí? Y que eso, por supuesto, nos da cierta autonomía. Otra de las cosas es que está implicada las funciones ejecutivas en lo que sería el logro de metas, de ponernos objetivos, de poder lograrlos, de iniciar una acción, de poder mantenerla, de poder terminar, ¿sí? Y esto también se ve en las situaciones que son novedosas o a veces que nos puede pasar en la vida, que son situaciones imprevistas. Y en esto están las funciones ejecutivas. ¿Cómo vas a hacer vos para resolver eso que se te presentó? Y encima de todo, resolverlo bien. Un montón. Bueno, eso forma parte de nuestras funciones ejecutivas, ¿sí? Hay un montón para decir, pero bueno, tengo que seguir porque si no, se pasa el tiempo. Cualquier cosa me preguntan después.
Dentro de las funciones ejecutivas, aparte de eso, voy a mencionar también la inhibición, la flexibilidad y el automonitoreo, que también son distintas funciones dentro de las funciones ejecutivas, ¿sí? Por ejemplo, doy un ejemplito rápido y paso a lo siguiente. Nos puede pasar en la clínica que si nosotros, por ejemplo, tenemos frío, decimos, bueno, no en el caso de hoy, pero si nosotros tenemos frío, decimos, bueno, vamos a buscar, nos buscamos un saquito, nos tapamos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los pacientes que están internados en la clínica, y hay alguien que, digamos, no puede inhibir su conducta, lo que nosotros podemos llegar a notar es que esa persona que tiene frío va y le saca la frazada del paciente que está al lado. O si tiene hambre y no tiene nada para comer, nada que vea en su entorno, pero el de al lado tiene en la mesa galletitas, le agarra las galletitas al que está al lado, ¿sí? Esas son conductas que no pueden, digamos, no pueden regular, que no pueden, digamos, controlar, y así es como vemos las desinhibiciones conductuales, ¿sí? Que no solamente son, como decían, también pueden ser verbales, etc. Muy bien. Ahora, todo esto que estoy haciendo ahora, que estoy hablando como un loro que no paro, lo podemos hacer a través del lenguaje, ¿sí? También, lo mismo, hablamos del lenguaje como si fuera uno solo. Lo que tenemos acá en el lenguaje es que ustedes piensen, a ver si en algún momento, yo creería que sí, por eso traje todos estos ejemplos, ¿nunca les pasó tener una palabra en la punta de la lengua y que no les salía y que sabían para qué servía, sabían, no sé, cómo definirlo, sabían absolutamente todo, pero no sabían decir la palabra en ese momento preciso que necesitaban usarla? Eso se llama anomias y es una parte de una alteración que encontramos dentro del lenguaje. Nosotros tenemos y podemos dividirlo como de forma abstracta en nuestro cerebro en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Bien, lo que nosotros tenemos entonces es, de lo que sería más del lado predominantemente izquierdo, nos encontramos con una letra que tiene un determinado sonido, que si eso lo unimos con otra letra, y con otra, y con otra, y con otra, formamos una palabra que tiene un determinado significado. Si eso lo sumamos con otra palabra, con otra, con otra, con otra, tenemos una oración. Pero no es una oración cualquiera, es una oración que tiene que tener sentido, ¿sí? Para que el otro nos pueda entender. Y en ese caso estamos hablando de la fonología, de la morfología, de la sintaxis, ¿sí? Y eso, como decíamos, está predominantemente del hemisferio izquierdo. Ahora, nosotros nos podemos comunicar no solamente de forma hablando, ¿sí? Nos podemos comunicar también con gestos. Nos podemos comunicar con gestos que son faciales o con gestos que son de las manos. Nos podemos comunicar con movimientos corporales. No solamente hablando podemos comunicar. Siguiendo con esto, también es de la forma en la que uno dice las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga, me gustaría que puedan prestar atención a lo que estoy diciendo, porque creería que esto les va a servir en algún momento de sus vidas. A que yo les diga, tienen que prestar atención y tienen prohibido sacar los ojos de la pantalla. Porque si no lo hacen, no van a aprender nada. Entonces, vemos dos modalidades distintas de las cuales queremos decir lo mismo. Bueno, traten de prestar atención porque quizás les pueda servir. Esa, digamos que es el objetivo final. Ahora, como yo lo dije de distintas formas. La primera era más a sugerencia y la segunda era más orden, era más imperativo. Tenés que hacer tal cosa, ¿sí? Todo eso, más también la velocidad en la que nosotros hablamos, que podemos hablar muy rápido, que podemos hablar lento, todo eso tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿sí? Y eso tiene como una predominancia en los dos hemisferios, sobre todo en el hemisferio derecho, ¿sí? Bueno, muy bien. Y después pasamos a
otro de los dominios cognitivos que seguramente cuando pensaba en el ejemplo que les iba a dar, me reía sola porque también nos puede llegar a pasar. Ustedes piensen que están en sus casas, que saben dónde están los muebles, que ustedes pueden, digamos, ver, no hay ninguna alteración visual sensitiva, sensorial, y que sin embargo ustedes van caminando, miran para otro lado, plum, el dedito chiquito se les pegó contra la mesa y les duele un montón. Y decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Si yo sabía que ahí estaba la silla, ¿pero qué pasó? Bueno, eso es de acuerdo a cómo nosotros nos vamos moviendo, digamos, por el espacio en el que nosotros estamos. Y eso es cuando nosotros hablamos de la visoespacialidad, ¿sí? Y de la visopercepción, ¿sí? También puede llegar a ser que nos pregunten, no solamente los pacientes, nuestros familiares también, vemos que hay algunas personas que ya no pueden manejar por determinadas circunstancias y sobre todo a nivel cognitivo esto es muy difícil de abordar para la persona que es añosa y que uno le tiene que explicar que ya no lo puede hacer, no porque no lo pueda comprender porque está anosognósico, es decir, que tiene fallas, digamos, en el reconocimiento de las fallas, sino en esas personas que nada, están acostumbradas a manejar durante toda su vida y que uno le diga, no lo podés hacer, es bastante difícil y yo supongo que les habrá pasado en algún momento. Y ahí, digamos que lo que encontramos en las fallas, en lo que sería de ser una persona que no puede conducir más, tiene implicancias a nivel general, digamos. Está comprometida la atención, las funciones atencionales, las funciones mnésicas, las funciones visoespaciales. Ustedes imagínense que tienen que las personas poder calcular la distancia que hay entre un auto y en otro, cuando nosotros tenemos que doblar, si por ahí cuando doblan se suben al cordón, son todas fallas que se tienen a nivel visoespacial, visoperceptivo. Bien, y pasando ya al último, así no me extiendo tampoco mucho porque tenemos alguito más para hacer, vamos a pasar al aviso construcción, que digamos, hay algunas personas que dicen que es como, bueno, una ampliación o como, lo tienen como palabras similares a la visoespacialidad. Y en realidad, si bien nosotros cuando hablamos de visoconstrucción, también dependemos de relacionarnos en un espacio particular, lo que nosotros tenemos en aviso construcción también es sumarle la cuota de la coordinación oculomotora, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo que nos sirve es ver cómo la persona dibuja, cómo escribe, cómo, por ejemplo, realiza construcciones, etc. Obviamente, y esto es algo importante para decir, no solamente en la aviso construcción, sino en todos los dominios en general, como decía, que todos los dominios, que todas las funciones se relacionan entre sí, ¿sí? Entonces, no hay una, y lo mismo nos pasa a la hora de la evaluación, cuando nosotros evaluamos. Si bien es verdad que nosotros al principio hacemos una prueba de screening, de rastreo, para ver generalmente cómo se encuentra la persona, y después vamos por dominio, es decir, evaluamos la memoria con las distintas funciones, vamos por la atención, etcétera, etcétera. No hay ninguna prueba que sea exclusivamente de ese dominio cognitivo. Porque nosotros, por ejemplo, si bien evaluamos memoria, y por ejemplo, en memoria tomamos una lista de Rey, por ejemplo, como para mencionar algo, para que, digamos, la persona, lo que decía al principio, para que la persona pueda codificar la información, tiene que prestar atención. Entonces, por más de que las pruebas, digamos, y que obviamente que cada prueba está diseñada para el dominio cognitivo exclusivo, no hay tanta exclusividad de decir, bueno, esto, lo único en el mundo mundial que evalúa esta prueba es memoria, porque también repercute en las otras funciones, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, antes de terminar, vamos a hacer otra actividad, pero no vamos a hacer la otra actividad, digamos, compartiéndola, como hicimos recién, que se sumaron todos y que se coparon todos y que muchas gracias. Sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a leer una viñeta,
¿sí? Les voy a leer un casito clínico. Lo que ustedes van a hacer es mirar para otro lado. Tienen que no mirar la pantalla justamente, y que es difícil, porque ya les estoy diciendo que no hagan algo y es como que uno más quiere hacerlo. Traten de no mirar la pantalla, sino de escuchar lo que les voy diciendo, y después, si lo tengo que repetir, lo repito, las veces que sean necesarias. Y después pasamos a lo que sería un múltiple, lo que hicieron al principio. Van a aparecer distintas respuestas y tendríamos que responder una, ¿sí? Para responder, somos varios, no les voy a preguntar a los 60 que hay, sino lo que van a hacer es, si quieren, van a ir respondiendo por el chat, si quieren, ¿no? Si no, lo vamos viendo igual. Bueno, entonces, vamos a pasar a esa viñeta, ¿sí? Traten de no ver pantalla, sino de escuchar. Bien, y esto lo que tiene es que, si bien quizás no sepan exclusivamente qué es lo que se debería hacer, traten de, con toda la información que estuvimos viendo hoy, de ver cuál sería la mejor respuesta, en el caso de que no sepan exclusivamente qué respuesta es, ¿sí? Bueno, dos pacientes presentan dificultades en la memoria episódica. El paciente A tiene 25 años y sufrió un traumatismo cráneoencefálico leve hace 3 meses. El paciente B tiene 70 años y muestra un deterioro cognitivo progresivo desde hace 2 años. Razonando sobre las diferencias en el pronóstico y los mecanismos neuropsicológicos subyacentes, ¿cuál sería la diferencia más relevante en el enfoque de intervención para cada uno? Lo leo de vuelta, por las dudas. Dos pacientes presentan dificultades en la memoria episódica. El paciente A tiene 25 años y sufrió un traumatismo cráneoencefálico leve hace 3 meses. El paciente B tiene 70 años y muestra un deterioro cognitivo progresivo desde hace 2 años. Razonando sobre las diferencias en el pronóstico y los mecanismos neuropsicológicos subyacentes, ¿cuál sería la diferencia más relevante en el enfoque de intervención para cada uno? A. Ambos pacientes deben recibir exactamente el mismo tratamiento farmacológico, ya que los déficits de memoria son idénticos en ambos casos. B. El paciente B tiene mejor pronóstico que el paciente A, porque la edad avanzada favorece la neuroplasticidad. C. El paciente A, con mayor potencial de neuroplasticidad y una causa puntual, se beneficiaría de una rehabilitación intensiva orientada en la recuperación funcional, mientras que el paciente B requeriría estrategias compensatorias, estimulación cognitiva, para enlentecer el deterioro y mayor énfasis en el apoyo al cuidador y la planificación del futuro. O D, ninguno de los dos participantes requiere atención neuropsicológica, ya que la memoria episódica no puede rehabilitarse en ningún caso. Ah, muy bien, ya van respondiendo, excelente. Bueno, espero que nos estén copiando la respuesta. Bueno, muy bien, están respondiendo todos. Bueno, ya me spoileé sola, ¿qué se le va a hacer? Están respondiendo todos muy bien. Sí, efectivamente es la C. Muy bien a todos los que respondieron y gracias por responder nuevamente. Bien, es lo que les decía en un momento. Ojalá que lo hayan respondido porque, no sé, a medida que lo que ustedes sabían, sumado a esto que pudimos ver en conjunto, que pudieran llegar, digamos, como más allá de que no se habló de rehabilitación, ni profundamente, ni nada, pero que hayan podido llegar a esta conclusión también por eso. Más allá también de que a veces las respuestas más largas son las respuestas correctas. Bueno, sacando eso de lado, acá era que íbamos a retomar esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente que es joven versus el paciente que es añoso? Bueno, podríamos decir, bueno, el paciente que es joven tiene, como decía la respuesta, una mayor, ya pueden ver la pantalla, tiene una mayor capacidad, digamos, como para generar neuroplasticidad. Y eso es cierto.
Ahora bien, porque el paciente ya es añoso, listo, ya está, ya vivió su vida, ya está, que se quede en la casa tranquilo. No, la realidad es que no. Se puede trabajar con los dos. Obviamente que, como había dicho al principio, no se va a trabajar de la misma forma porque cada paciente, digamos, tiene una rehabilitación diferente. Pero más allá de eso, es verdad en lo que dice la respuesta. Si bien, digamos, en el ejemplo, el chico tiene 25 años y todavía es muy jovencito, tiene también un montón de años, está en una vida en la que puede seguir estudiando, seguir trabajando, en la que, no digo que el adulto mayor no lo pueda hacer, ¿no? Digamos, pero tiene un montón de años por hacer cosas, entonces el nivel de la funcionalidad es como nuestro objetivo principal que nosotros tendríamos, ¿no? Hay que ser como muy intensivo y poder, y que esa persona puede llegar a recuperar la mayor funcionalidad posible, ¿sí? ¿Qué pasa con el paciente añoso? No es que no lo podamos abordar, pero también los objetivos van a ser un poquito distintos. Obviamente que se persigue el mismo objetivo, que el paciente pueda recuperar la mayor funcionalidad posible, más porque también está habiendo muchos casos de viejis que los llevan y que por ahí viven solos. Entonces, nada, queremos eso, que puedan recuperar funcionalidad en el caso de los que pueden vivir solos, ¿no? Y los que acompañados también con ciertas compensaciones, como son cosas que nosotros vamos a trabajar en la rehabilitación, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces también eso también depende del pronóstico que pueda tener un paciente y el otro, ¿sí? Bueno, muy bien. Creo que hablé como un loro. Espero haber sido lo más clara posible y que sobre todo se vayan con algo, con al menos aprendido un poquitito de algo. Así que bueno, muchas gracias a todos por prestar atención.